conversar con el segundo invitado del día, lo anticipábamos al comienzo del programa de la jornada de hoy, secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, integrante también de la CETEP, Gildo Nonato con nosotros, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. A ver, primero para empezar a charlar de temas varios, preguntarte alguna reflexión en lo personal del día viernes con esta marcha federal que ha tenido lugar aquí en Argentina. Bueno, me parece una profunda y muy firme expresión de la Argentina olvidada, de la Argentina federal que permanentemente el gobierno y gran parte de la dirigencia política intentan ocultar. Una manifestación reclamando por el rumbo económico, pero además con propuestas concretas, muy masiva y en paz, y eso me parece que también es un dato alentador porque hay una profunda estigmatización, hay un profundo desprecio cuando los más humildes se manifiestan y sin embargo pudimos construir una gran movilización planteándole al gobierno nuestra posición y me parece que también reclamando que se tomen medidas urgentes porque la situación empieza a ser muy mala. A ver, ahora me vas a contar porque sé que fueron con 5 propuestas puntuales, pero ¿cómo te cae que se haya rápidamente viralizado, digo, en este mundo cibernético que vivimos, la detención de los micros que se hacía? Y te lo pregunto por esto que planteas vos de la estigmatización. Me imagino que has visto las imágenes que se decían, esto le detienen a los manifestantes. ¿Crees que eso resiste en el tiempo la posición de estigmatizar tanto? Porque ya era muy burdo, ¿no? Me parece que el gobierno busca todo el tiempo sacar los problemas centrales de la agenda. Todo el mundo sabía que en cualquier manifestación en una plaza de Mayo el pasto se pisa y pareciera que ese fuera el problema. El micro blanco que apareció con supuestos elementos contundentes o armas tumberas, ninguna organización lo reconoció como propio. Que pueda llegar a haber en todas las más de 40 organizaciones algún pequeño grupo que esté preparado para hacer incidentes, puede ser, pero o que algún pibe lleve algún porro en 200.000, 300.000, 400.000 personas también puede ser, pero me parece que ya no entra ese tipo de estigmatización, ese tipo de política policial, por decirlo de alguna forma, y creo que los objetivos se cumplieron con mucha certeza, una unidad muy profunda de los movimientos sociales, más de 40 organizaciones de distinta extracción política y social que nos organizamos para plantear nuestra agenda, donde nos planteamos también decir que es momento de terminar con los planes sociales para salir al encuentro del paradigma del trabajo, que es el principal ordenador social. También discutiendo las características de las políticas sociales. Está claro que la pobreza no es una cuestión de ingresos, es multidimensional, así lo ha dicho y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, lo ha dicho mucha gente y lo decimos nosotros. Y me parece que hay que salir del subsidio, hay que ir al trabajo y hay que tener respuestas concretas y para eso fuimos al Congreso también. A ver, me interesaría que repasemos rápidamente las 5 propuestas, los 5 ejes que ustedes dicen. Nosotros llevamos esto como programa, digo, para anunciar y también para conversarlos. La primera, una ley de emergencia alimentaria, 7 millones de pibes que no completan la cadena nutritiva, que están malnutridos o desnutridos, que no tienen acceso a carnes, a leches, a frutas, verduras, que se alimentan principalmente con aceites y harinas y eso no es bueno, entonces necesitamos una declaración de la emergencia para tener una política focalizada desde el Estado, una política para infraestructura social donde pretendemos que una parte considerable del presupuesto de obra pública se destine al mejoramiento del hábitat de los barrios populares con trabajo cooperativa, hábitat saludable y trabajo cooperativo, 2 cuestiones centrales. Una ley de integración urbana, que es a través de un relevamiento que hicimos con Cáritas, con Techo, los movimientos populares, con una ayuda también, con una asistencia logística desde el ANSES, con el Poder Ejecutivo, donde pudimos detectar 4.228 villas que pretendemos sean integradas al agua potable, a los servicios de luz, de gas. Eso está en tratamiento en este momento en el Congreso. Una ley para abordar la problemática de las adicciones. Los pibes, ante la destrucción del tejido social, tienen pocas salidas. La salida facilista muchas veces está vinculada a vender drogas o quedan atados al consumo de estupefacientes. Me parece que eso es muy problemático y hay sectores corruptos, no todos de la fuerza de seguridad, que juegan con eso. Y una quinta ley, está vinculada al fortalecimiento de la agricultura familiar,
a que los pequeños productores primero dejen de ser desplazados, que tengan acceso a créditos y a subsidios para de una u otra forma poder sostener su producción, tener mercado donde comercializar, tener una reserva de los lugares a donde poder comerciar esto, y también que exista el abastecimiento local en los pequeños pueblos, porque hoy la agricultura familiar está herida de muerte, somos una potencia agroexportadora, pero tenemos solamente entre el 6 y el 7% de nuestra población rural que permanentemente es desplazada. Entonces, ese paquete de leyes nosotros interpretamos que no resuelve toda la problemática social, pero tiende puentes en el marco de la institucionalidad para resolver los problemas y seguir avanzando en una agenda propositiva. ¿Te puede escuchar el gobierno en todo esto que planteas, o crees que el proyecto o el plan que ellos tienen es totalmente incompatible con esto que vos referenciás? Creo que el gobierno tiene el oído muy agudo para escuchar a los bancos, para garantizar la ganancia de las empresas. Es un gobierno que se sienta, que dialoga, pero muchas veces ese diálogo no tiene realizaciones, ese diálogo no tiene respuestas. Sin ir más lejos, hace 3 meses que no deposita los fondos para las meriendas. Estamos hablando de más de 150.000 pibes que van a los merenderos de los movimientos populares, y hace 3 meses que el gobierno está desatendiendo esa política social. Es decir, después se nos estigmatiza, se nos trata de desestabilizadores, y me parece que acá lo que hay que tener en cuenta es que una democracia con el 30% de pobreza estructural y el 50% de la población económicamente activa sin derechos laborales es una democracia que en sí misma no es estable, y me parece que nosotros estamos asumiendo una profunda responsabilidad. Muchas veces se nos critica, se nos cuestiona porque tenemos diálogo con el Estado, tenemos diálogo con el gobierno, pero a pesar de ser los principales perjudicados de esta situación social, tenemos en claro y muy presente que las grandes crisis, los que más pierden son los humildes. Por eso nosotros tenemos muy presente que la resolución institucional de los conflictos sociales es un canal central a la hora de resolver los problemas, si los querés resolver de verdad. A ver, quiero hablar contigo también de lo que pasa, por lo menos en los temas mediáticos. Y la semana pasada se puso el eje puntual, obviamente en el Senado, tema de tarifas, pero nos quedamos quizá la mayoría con el veto del presidente. ¿Te llama la atención, que se utilice esa práctica? ¿Crees que está permitido y que es un ejercicio también para nuestra democracia y para nuestra república que un presidente vete esto que está dado en el marco de lo que puede hacer? ¿O crees que hay una emergencia tal respecto al tema tarifario que es totalmente inoportuno la decisión del presidente? ¿Cómo la ves? Mirá, me parece que las tarifas han aumentado muy por encima de lo que han aumentado los salarios. Los precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad han aumentado muy por encima de lo que han aumentado los salarios. Y me parece que hay una situación de rentabilidad por parte de las empresas de servicio público que está siendo permanentemente alimentada por una política de Estado que los favorece. Nosotros tenemos muy presente que esta situación no se puede sostener, que por supuesto cualquier argentino o argentina quiere vivir dignamente, vivir de su trabajo, ir a su casa, no necesariamente tener que manifestarse. Pero nuestro sector es un sector que está muy golpeado. Cada día las familias que van a los comedores, a los merenderos crecen, y me parece que el reclamo por tarifas también es un reclamo que demostró que es un gobierno absolutamente insensible, que favorece a las mineras, como sacándole las retenciones al campo, a los grandes jugadores de la economía, que nosotros no estamos en desacuerdo con que ganen. Está bien, los empresarios, las empresas que ganen, forma parte del mundo en el que vivimos. Ahora, un poco de respiro para los humildes y los trabajadores, y me parece que esa ley, discutible seguramente, pero esa ley intentaba poner un manto de justicia. Y después hay que buscarle a quién le sacamos. No siempre tenemos que sacar y perjudicar a los más humildes, a los laburantes, y creo que ahí el gobierno demuestra que es un gobierno que tiene, reitero lo que decía, el oído muy agudo para los ricos y muy tapado para los pobres. El humilde, el laburante que mencionás vos, ¿ha votado a Macri en el 2015? Sin lugar a dudas. Sí, muchos trabajadores, muchos sectores populares confiaron y creyeron que el cambio de gobierno podía beneficiarlos. ¿Por qué no? No hay que ser necios. Tenemos en la Argentina desde el 2001-2002 una pobreza estructural que nunca se ha podido revertir, más allá que
desde Néstor en adelante hubo una gran política de universalización de los subsidios, pero que no permitió salir del paradigma del subsidio. O podemos decir también que en una economía de crecimiento económico del 6 al 7%, se generaron desde el 2010 en adelante el 25% de las villas asentamientos, que había un reclamo justo por el tema de ganancias. Por supuesto que mucho trabajador y mucho humilde creyó que el cambio era para mejor. Evidentemente esto está demostrado que no es así, que este cambio ha sido perjudicial para las mayorías y hay que tener mucha paciencia. Me parece que en la alternancia democrática la búsqueda de una voluntad de representación está en crisis en general en la Argentina y hay que buscar nuevos caminos. Me parece que los movimientos populares tenemos que, además de expresar nuestras demandas sectoriales, tener la voluntad de intentar articular con otros sectores también para tener propuestas políticas que expresen la conflictividad social, la búsqueda de respuestas concretas y también una voluntad de representación política, porque me parece que, como ha dicho Francisco, en el 2016, en noviembre, en un encuentro mundial que tuve la oportunidad de estar, los movimientos populares tenemos que darle aire a la democracia a partir de nuestra austeridad y a partir también de nuestra humildad para afrontar grandes cambios en las instituciones. A ver, pienso en esto que planteas vos de los movimientos, les toca estar representados en dirigentes o en nombres propios, y ya se empieza a trabajar un poco sobre el juego del año que viene, año electoral, y en esto te lo consulto, es fundamental que los dirigentes, nombres propios de los movimientos populares se formen parte o se unan a este sentido de unidad amplio sobre el que se quiere trabajar como opción al gobierno, ¿o crees que todavía no están dadas las condiciones para ello? Yo creo que los que más hemos avanzado en la unidad somos los movimientos populares. Te decía recién, más de 40 organizaciones, todas con un origen político e ideológico muy divergente, pero que hace más de 2 años, desde San Cayetano de 2016 en adelante, hemos abordado la problemática social y la agenda prioritaria en forma común. Y eso es lo que nos ha dado fuerza. Hemos tenido pequeñas victorias, como la emergencia social, el reconocimiento de la CGT, el acompañamiento de la pastoral social. Y además hay una cuestión, cada vez que la agenda de movilización popular y de reclamo unía a los sectores del trabajo, la política se unificaba. La ley antidespidos se unificó la política a partir del reclamo de los gremios. La ley de emergencia social, donde fue votada por unanimidad en diputados y con una inmensa mayoría en el Senado. La ley de cuando se reclamaba por la reforma laboral, cuando se rechazaba la reforma previsional. Esta ley, sin ir más lejos, la ley de tarifas de la semana pasada. Cuando los reclamos son justos, claros, genuinos y atraviesan el sentimiento y la problemática de las mayorías, es más fácil construir unidad. Y me parece que la dirigencia política en muchos aspectos a veces termina hablándose entre sí y negando que hay una agenda que está en la calle, como el otro día, que es muy genuina y me parece que nosotros debemos aportar a construir una propuesta de unidad política a partir de la agenda concreta, la agenda de las mujeres que están peleando luego de siglos de desigualdad, de los trabajadores de la economía popular, de los pequeños productores del campo que están también dando una pelea. Esa agenda concreta es la que tiene que asumir la política para representar y buscar unidad y ser alternativa. Porque si no, vamos a terminar discutiendo los problemas de los políticos, las alianzas de los políticos, y hay una cuestión que es notoria y creciente. El descontento que hay sobre el presidente Macri y su gobierno es un descontento que también va creciendo sobre otros sectores de la dirigencia política. Y me parece que no podemos estar discutiendo quién robó más o quién robó menos. Tenemos que discutir que los trabajadores sufren, que las mujeres sufren, que los campesinos sufren, que la inflación nos está morfando el salario, y me parece que desde ahí vamos a ir construyendo una propuesta concreta. Lo que más te ha dolido, digo, en todo este camino que te toca atravesar desde que asumió el nuevo gobierno es que a ustedes como espacio político los hayan, no sé si equiparado, pero que sí los hayan criticado por el diálogo que tienen con el gobierno. ¿Crees que eso, porque a ver, surge también de por ahí gente con la que antes tenían relación o espacios políticos con los que compartían quizá antes un sentido de integración? ¿Eso es lo que más molesta, digo, por los tiempos que se vive? Porque quizá esa situación, hasta despectiva en muchos casos, no construyen nada. Mirá, yo voy a ser muy sincero, creo que la democracia ha costado mucho en la Argentina.
ha costado años de proscripción, ha costado lamentablemente muchas vidas, exilios, desapariciones. La democracia es diálogo. Y nos guste o no, la voluntad popular en el 2015 manifestó que Macri tenía que ser el jefe el presidente de la nación. Nosotros, que tenemos una posición contraria y manifestamos permanentemente nuestro rechazo al rumbo económico, no somos necios. Sabemos que los sectores que nosotros principalmente representamos son sectores que demandan del Estado respuestas. Y la interlocución y el diálogo tiene que ser con el Estado, no hay otra forma. Porque, y lo decía también lateralmente hace unos minutos, si el conflicto social no se resuelve por la vía institucional, generamos los caldos de cultivos para el desborde y para las grandes crisis. Y ahí perdemos el doble. Yo estuve en Plaza de Mayo y estoy muy orgulloso de haber estado el 20 de diciembre del 2001. Ahora, ¿qué enseñanza me deja eso también? Que esa crisis produjo una devaluación de promedio 286%, con picos de 400% de inflación, que sumergieron muchísimo más en la pobreza a los sectores más humildes. Quizás esa crisis era inevitable. Ahora, en la medida que nosotros podamos canalizar cada uno de los conflictos y encontrar respuestas por parte del Estado a los problemas concretos que sufre nuestro sector, tenemos que hacer el esfuerzo. Para eso nos vinculamos con la CGT, para eso buscamos el respaldo de la CTA, para eso hemos tenido y tenemos una agenda común con la pastoral social. La pastoral y la iglesia no es que apoyan nuestros reclamos, pero sí tenemos la misma agenda, tenemos las mismas preocupaciones y tenemos la voluntad de la pastoral de propiciar un diálogo sincero con el Estado para resolver problemas. Entonces, me parece que negar el diálogo en la Argentina del siglo XXI, negar el diálogo en el mundo del siglo XXI, me parece que es bastante antiguo. A ver, coincido y me parece que es importante la reflexión. Quiero indagar algunas cositas más respecto a lo de la iglesia que enunciabas puntualmente. A ver, te lo pregunto en lo personal, digo, uno leyéndote puede hacerse parte de algunas reflexiones, algunos pensamientos de Francisco, y te lo llevo desde dos sentidos la pregunta. Primero, de cuánto representa, digo, Francisco hoy para los movimientos populares, digo, para la gente que encuentra allí la referencia, y también si son conscientes, y esto lo digo como católico y miembro de la Iglesia, del desafío que trasladan para un papado más allá de Francisco, digo, porque también trabajar sobre esta lógica de lo que es el Papa, digo, y él ha planteado claramente una iglesia para y por los pobres, hace que una parte de la sociedad le genere hasta odio la figura del Papa, digo, hasta se lo ha descalificado a Francisco aquí en Argentina. Entonces digo, estas dos situaciones, primero de qué referencia tienen los movimientos populares del Papa, y segundo, si ustedes son conscientes de que quizá muchas veces la hostilidad que se plantea sobre la figura puede ser o no por esto mismo que te planteo. Sí, hay varias cosas en tu pregunta. La primera es que la Iglesia siempre desde sus orígenes, desde Cristo murió crucificado por intentar expresar a los humildes, a los descartados, a aquellos que eran permanentemente marginados de esa sociedad. Y me parece que no por algo le pusieron una corona de espinas para expresar a eso plebeyo que estaba ahí. Y me parece que esa es la historia de la Iglesia Católica. Después está claro que para nosotros representa mucho Francisco. No solamente porque es argentino, sino porque todas sus expresiones, todas sus palabras, toda su misión pastoral no es ni más ni menos que la doctrina social de la Iglesia. Entonces, me parece que muchos que estuvimos desencantados, alejados, enojados con la Iglesia, a partir de Francisco creemos que hay un renacer de la fe en muchos compañeros que en algún momento nos alejamos. Después hay muchos compañeros y muchas compañeras que no son creyentes, no son cristianos, o que son cristianos y son de otro credo, y me parece que la voz de Francisco también es un impulso para que el sufrimiento tenga un cauce, tenga representación, tenga la posibilidad de que sea escuchado ese clamor por justicia y te dé fortaleza, te dé firmeza y sobre todo que construya unidad en los sectores populares más allá de la pertenencia política, porque que tengamos 40, 45 organizaciones de distinta perspectiva política, que nos unamos por abajo, también es producto
de la palabra de Francisco, a la cual nosotros celebramos y tenemos que celebrar todos los días. Después, está claro que el discurso de la palabra de Francisco incomoda al poder, porque le demuestra, no a los poderosos de la Argentina, le demuestra a los poderosos del mundo que la voz de los desplazados, de los descartados, de aquellos que sufren, de aquellos que están mal, es una voz que tiene eco en el centro de la vieja Europa. Y eso hacía muchísimo tiempo que no sucedía, mucho tiempo que no sucedía. Y los resultados están a la vista. Nosotros queremos una sociedad con justicia y paz, o queremos una sociedad desigual y violenta. Sí, pero igual digo, te interrumpo, no conozco a nadie a nivel mundial que odie tanto al Papa Francisco como algunos nombres propios y asesores comunicacionales del gobierno. Digo, es una cosa que realmente, yo lo dije siempre, es preocupante, y también ahí muestra la debilidad de un fenómeno que no saben controlar. Digo, pueden controlar los dirigentes nacionales, pueden controlar intendentes, gobernadores de alguna provincia, pero cuando hay alguien superior, me parece que se les complica al punto tal de que hay un susto bárbaro de si llega a venir, digo, tras la elección del 2019, ¿no? Mirá, creo que hay una fuerza, una es la organización, otra es la conciencia, pero hay una fuerza que brota del reconocimiento como parte de un pueblo, y me parece que Francisco hace mucho. Y lamentablemente, en nuestra opinión, o en mi opinión, el gobierno de Macri no expresa los intereses de aquellos que están sufriendo. Entonces, ahí entendemos el enojo, ahí entendemos la diferencia, y por sobre todas las cosas tenemos claro desde qué lugar encaramos la vida. Y me parece que está claro que el presidente Macri, porque no son sus asesores, tiene un problema concreto con la agenda que levanta Francisco, que es la misma que tenemos nosotros. Entonces, está claro que a pesar del diálogo, el gobierno tiene otro rumbo y nosotros tenemos que tratar de resolver los problemas hoy, porque si no el sufrimiento del padecimiento va a ser mucho mayor. Te llevo de vuelta a la parte política, más allá de esta reflexión, que obviamente podemos profundizarla mucho. ¿Te escucha el gobierno o los escucha el gobierno con los que lo plantean? Digo, entiendo que desarrollo social es la parte en la cual tienen que generar mayor diálogo, pero ¿tienen la capacidad de escuchar lo que le plantean o le dicen todo que sí, digo, y seguimos de largo? Algunas cosas se escuchan, algunas respuestas existen. El problema es que la situación macroeconómica es un desastre. Nosotros, en el 2016, cuando se vota la emergencia social, ya percibíamos una problemática social que estaba recrudeciendo. Hoy, 2 años y medio después, la situación social es muy mala. En las últimas semanas se empeoró muchísimo. Y en el horizonte tenemos un ajuste brutal que se viene anunciando y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sabemos que va a ser bastante negativo. Y no lo decimos desde una mirada ideologicista. Lo decimos porque todavía sufrimos las consecuencias de antiguos acuerdos con el Fondo Monetario. Tuvimos un proceso de desendeudamiento con el gobierno de Kirchner, sí. ¿Se le pagó en su momento casi al contado al Fondo Monetario? Sí. Ahora, las consecuencias sociales de los acuerdos del 90 y del 2001 todavía los pagamos. Es la desigualdad, la pobreza estructural, las dificultades en el mundo laboral. Y me parece que por eso nos oponemos. Si hoy tenemos un 30% de pobreza estructural y de exclusión, ¿cuánto vamos a tener en la perspectiva de endeudamiento de acá al 2020? Pero, a ver, ¿lo sorprendió a ustedes el acuerdo con el fondo? Yo digo, para mí tardó mucho el gobierno en hacerlo, ¿no? Me parece que... ¿O usted lo sorprendió? Digo, no, honestamente. No nos sorprendió. Uno intuía que el horizonte era ese. Ahora, uno también tiene que hablar de buena fe. El gobierno, todas las promesas de campaña las incumplió. Entonces, me parece, el contrato social con el votante de Cambiemos está absolutamente roto. Y eso le hace daño a la democracia, eso le hace daño a la política. Me parece que vamos en un sentido muy peligroso, vamos en un sentido peligroso no solamente para las instituciones, que eso ya es preocupante, vamos en un sentido muy preocupante y peligroso para la vida de inmensa mayoría de argentinos y argentinas que la están pasando mal y que la van a pasar mucho peor. No se consume carne, no se consume frutas, no se consume verduras, no se paga, muchas veces se cocina ya sin garrafas, sino se cocina con carbón o con leña. Bueno, ahí te pregunto algo, a ver, vos que estás más en la dinámica quizá de plantear el reclamo, ¿sirve el verdurazo, el panazo, digo, y esas acciones que se toman de ir a una plaza de Mayo o a cualquier plaza de
de la capital y regalar no sé cuántos kilos de verdura, cuántos kilos de pan, digo... Sirve mucho por dos cosas. Primero, porque se visibiliza el problema, y segundo, porque ratifica que los humildes son solidarios. Es decir, el sobrante, lo que no se puede vender, el productor, la productora, el panadero, la panadera, lo ofrece de forma solidaria a aquellos que no tienen. Entonces, es absolutamente constructivo porque vos lográs visibilidad, lográs apoyo y te ganás también la posibilidad de demostrar que sos distinto, que los humildes, aún en el peor de las situaciones, somos solidarios, y me parece que eso no hay que perderlo, porque en el fondo la solidaridad no es la realizás cuando te sobra. La solidaridad tiene valor cuando te falta, y me parece que los humildes somos solidarios porque tenemos en claro que si no es de forma colectiva, nuestras realizaciones son muy difíciles de completar. Las últimas para liberarte, te voy a aprovechar, digo, viene de La Plata, así que hay que aprovecharlo para conversar. Te traigo un poquito para la zona, para lo regional, y vamos a mezclarlo con la CETEP. El límite de la CETEP, o por ahí el marco o la situación donde uno tiene que trabajarla, permite pensar muy distinto, porque, a ver, lo llevo quizá a otros lugares de desarrollo político, por decir uno el peronismo, y uno se encuentra con que son todos peronistas, digo, y hay muchas facciones dentro de ese peronismo. Ahora, la CETEP, digo, tiene que tener clara la idea el dirigente. Te lo pregunto eso en primera instancia porque después te quiero traer para lo regional. Sí, mirá, la CETEP tiene fundamentos conceptuales muy profundos, que no está vinculado a la Argentina. La relación histórica, la relación social histórica en el capitalismo moderno era la relación entre el asalariado y el patrón. Esa ya no es ni la única, y quizás empieza a dejar de ser la principal, porque hay trabajadores que se generan su propio trabajo. La economía popular es principalmente la economía que generan los propios trabajadores. Primero con un carácter de supervivencia defensiva, y después en la búsqueda de dotarla de derechos y de dignidad. Eso es la CETEP. Por lo tanto, es posible construir los niveles de unidad de los movimientos de base porque tenemos en claro que esa nueva realidad social y laboral existe a nivel local, a nivel regional y a nivel global, y eso no se va a modificar porque hoy el desarrollo del capital permite que las grandes empresas generen ganancias, generen plusvalor, generen todo lo que generan sin la necesidad del trabajo, por la informática, por la tecnología, por todo lo que este mundo global, por el mundo virtual, todo este mundo global ha modificado mucho. Entonces, la CETEP se articula en función de eso. Puede haber católicos, puede haber anarquistas, puede haber trotskistas, puede haber campesinos, puede haber cartoneros, puede haber lo que fuere. Ahora, el acuerdo y la unidad es que nos articulamos desde ahí. Por lo tanto, aquel o aquella que sea parte de esa economía es nuestro compañero, es nuestro hermano, y vamos a pelear por esos derechos. Me quedo tranquilo entonces que por lo menos de aquí a 5 años nos vamos a tener algunos CETEP de izquierda y otros de derecha. Que los hay, pero no va a ser bajo, yo soy CETEP de la izquierda, yo soy pero CETEP de la tenemos en derecha. claro que la representación gremial que tiene la CETEP no funciona ni como una agrupación ni como un partido político. Funciona como una organización sindical de nuevo tipo que defiende los derechos de este tipo de trabajadores. Entonces, creo que esos niveles de acuerdo fundacionales de la CETEP están muy sólidos y cada día se van solidificando más. ¿Cómo estamos aquí en la región norte? Estamos ubicados en San Isidro. Si uno repasa el cordón, digo, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas, metemos también San Martín, digo, la CETEP tiene aquí un lugar de elaboración. Aquí en San Isidro no sé la verdad cómo... Acá estamos trabajando en el predio de Arenaza. Hay misas, ¿no? El otro día tuvimos una actividad muy linda, la verdad que muy reconfortante. El obispo Ojeda, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, le dio una misa. No salió en ningún lado, ¿no? Porque hay cosas que no es necesaria difundirlas, hacer prensa para hacer politiquería. Tuvimos una misa recordando al padre Carlos Mujica y había no más de 40 trabajadores, 45 trabajadores, éramos los que estábamos ahí. Y es un predio que está todo por hacer. Nosotros estamos en un reclamo permanente con el Ministerio de Desarrollo Social para poner en condiciones jurídicas y en condiciones de producir, porque hay muchas hectáreas ahí que se puede
que se pueden utilizar para producir alimentos, para generar trabajo, para generar espacios de contención para los pibes que tienen problemáticas con el consumo de droga. Hay una capilla muy, muy bonita que también la estamos arreglando. Entonces, me parece que se está por crecer en San Isidro, lo mismo en Vicente López, en San Martín, ya es más urbano, más tradicional. Y lo que me sorprende mucho de esta ciudad es lo distinto y la concentración económica que existen con respecto a los distritos del sur. Creo que a mí me sorprendió, no soy de venir mucho a San Isidro. De hecho, Arenaza está más para el otro lado. En Márquez y más para el otro lado. Exacto. Es la primera vez en mi vida que vengo para esta zona, también lo quiero decir. Y he pasado, pero nunca me caminé por estas calles y la verdad es que me sorprende la desigualdad que existe en 20 o 30 kilómetros de nuestro país. Sí, me parece que es importante la reflexión. Yo no sé si vos lo sabías, nosotros hacemos remera de fútbol, que se la hacemos a clubes y demás. Mira, acá lo voy a mostrar, un poco de prolijo, Marco, no te me enojes. Esta es una que hicimos para mi equipo y atrás le pusimos la CETEP, mirá. Ah, mirá. ¿Nunca, no te hicieron llegar esta? Me dijeron que te la iban a mandar. No, si puede ser la 11, no tengo problema. Es que, mira, si la 11 no sé si está, porque esto viste como cualquier equipo que desaparece, pero mira, adelante hora 60 y atrás ya hemos hecho lo de la CETEP. Mi familia, trabajamos en el rubro textil y hacemos ropa deportiva también. Mirá, para clubes y de barrio en La Plata y para colegios. Bueno, las próximas, yo hago casi todos los meses, bueno, y te invito, estamos conformando la Federación Textil en la CETEP, así que si quieren acompañarnos en el emprendimiento. Nosotros compramos remera, digo, mandamos el diseño, si hay buen precio, ya se las compramos a ustedes, después hacemos un convenio, ¿viste? Esas firmas que hay siempre en cualquier actividad. ¿Cómo no? Pero bueno, tengo tu teléfono, así que te voy a empezar a plantear. No, acá estamos, a ver, yo, y lo cuento honestamente, yo te creo, lo que dijiste te lo creo. Acá pasa mucha gente y uno se queda a veces con sensaciones encontradas, pero creo que realmente es honesto y me da la sensación que tienen el respaldo en lo que plantean, que no es muy común. Me parece que también atravesamos un momento de la política en el cual es todo más lo estético, lo visual e incluso lo comunicacional. Vos sabés que a veces hay una gran distancia entre los problemas concretos y la dirigencia política, y me parece que lo plantea Francisco y nosotros estamos convencidos, y la verdad que la palabra de él la potencia mucho más. La cercanía, el trabajo comunitario, estar cerca de los problemas reales, es la base de cualquier construcción de cambio. La CETEP, los movimientos de base, los movimientos campesinos, estamos muy involucrados con esa agenda, porque la inmensa mayoría de nuestros compañeros provienen de esos sectores. Y además surge dirigencia de los sectores populares. Yo puedo contar una experiencia concreta en Florencio Varela, un compañero que seguramente está viendo, Marcelo. Lo conocimos en el 2001, en una situación peleando por arroz, peleando por tener un plato de comida, nos organizábamos en un comedor. Y con el tiempo, hoy ya tiene 30 y pico, se construyó una cooperativa, hoy es titular de una cooperativa y construyó 600 viviendas en Florencio Varela. Qué bárbaro. 600 viviendas que estaban abandonadas en un 60% desde el año 2006. Entonces, esa construcción de cercanía, de protagonismo popular, de capacitación, de esfuerzo, genera un tipo de organización muy sólida, de mucho protagonismo popular, con realizaciones concretas. Estamos hablando de 600 viviendas que se entregaron en diciembre del año pasado. ¿Qué más justo para una familia que el Estado reconozca su situación y le permita tener vivienda popular, construida por vecinos de su barrio? Me parece que la construcción de la nueva dirigencia política tiene que estar vinculado a lo que sucede concretamente en nuestro pueblo. Me parece que nada más para agregar.